Bien, para la clase hoy vamos a hablar de lo que serían las reacciones químicas. Les doy la bienvenida a todos a esta clase. Como bien ustedes saben, esto hace parte del tercer periodo, concretamente el primer indicador que estamos trabajando, entonces esto es una retroalimentación. Espero que puedas aprovecharla al máximo y repasar los contenidos. Primero que todo debemos recordar que es una reacción química. Resulta que las reacciones químicas son los cambios que sufre la materia. Digamos que podríamos decir que una reacción es cuando la naturaleza de la sustancia cambia, es decir, se transforma, pasan de una sustancia inicial a una sustancia final completamente distinta a la sustancia original. Muy importante saber que las reacciones químicas son un proceso en que estas sustancias iniciales las llamamos nosotros reactivos y las sustancias que se transforman y que tienen otras propiedades diferentes las llamamos productos. En una reacción química, estos podrían ser los reactivos A más B, sería lo siguiente: también tiene una flecha, estas son las partes de una reacción como tal, tiene una flecha que significa produce. A más B produce AB. Este lado están lo que serían los reactivos, reactivo 1 y el reactivo 2, y de este lado está lo que sería el producto. El producto es completamente distinto a lo que serían los reactivos A y B. Por ejemplo, vamos a ver la reacción que produce el calcio con el oxígeno. En este caso, estos son los reactivos calcio y oxígeno y producen óxido de calcio. Tenemos que el calcio más el oxígeno produce óxido de calcio. Para leer esta reacción, podríamos decir que una mol de calcio más una mol de oxígeno reaccionan para producir una mol de óxido de calcio. ¿Cuáles son los reactivos? ¿Qué cantidad hay? Hay un reactivo, digamos que sería calcio, dos segundo reactivo sería el oxígeno y un producto que es el óxido de calcio. Vamos a ver cómo podríamos interpretar una reacción. Resulta que una reacción tiene diferentes partes. Está el símbolo químico, que es la letra, está el coeficiente y está el subíndice, que es el número pequeño. Digamos que para yo saber la cantidad de sustancia que hay, siempre debo multiplicar el coeficiente por el subíndice. Así, en esta reacción decimos que hay 2 por 2, 4, es decir, hay 4 moles de hidrógeno que reaccionan con una mol de oxígeno. Una mol se dice porque aquí en este punto no hay nada, no hay ningún coeficiente, pero se interpreta de que es un 1. Y 4 moles de hidrógeno más una mol de oxígeno producen una mol de agua. Digamos que el símbolo químico representa por una o dos letras. La primera letra siempre es mayúscula estudiante y la otra es minúscula. El coeficiente se ubica por delante del átomo o molécula, que es el número grande, el que yo le decía, y multiplica la cantidad de la misma. El subíndice se ubica en la parte inferior derecha de un átomo y es un número más pequeño, indica la cantidad del elemento. Entonces siempre recuerda que para sacar la cantidad de moles debes multiplicar siempre el coeficiente por el subíndice. Característica de las reacciones químicas. Digamos que las reacciones químicas, las sustancias nuevas que se forman suelen presentar un aspecto diferente a las sustancias de partida, es decir, los productos son diferentes a los reactivos. Durante este tipo de reacciones químicas puede haber también una clasificación de acuerdo a si desprenden o absorben energía. Si la reacción química desprende energía, es una reacción exotérmica, y si absorbe energía, es una reacción endotérmica. Siempre digamos de que para una reacción química se cumple una ley de la naturaleza, que es la ley de la conservación de la masa. Dice que la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de la masa de los productos. ¿Qué significa esto? Simple, que la misma cantidad de sustancia que hay en los reactivos la habrá en los productos. Vamos a probar esa hipótesis con un ejemplo muy sencillo. Observen esta reacción de la fotosíntesis. Tenemos dióxido de carbono y agua, y glucosa y oxígeno. Resulta que estos son los reactivos, el dióxido de carbono y el agua, y lo que da como resultado de esta reacción o producto sería la glucosa y el oxígeno. Vamos nada más a mirar uno solo. Miremos la cantidad de carbono. Aquí hay 6 carbonos, porque 6 por 1. Se consiente que el subíndice como no tiene ningún número, se supone que es 1. 6 por 1, 6. De este lado de los productos hay 6. Debería haber 6 carbonos también del lado de los reactivos. Si te das cuenta, el único lugar donde hay carbono es en la glucosa y también hay 6. Esto se le llama ley de la conservación de la masa. Por ejemplo, hay 6 átomos de carbono. Si cuentas, hay 12 de hidrógeno. Pero ¿cómo así 12? 6 por 2, 12. Y de este lado también hay 12. Hay también 18 de oxígeno. Digamos de que esa es la forma en que se mira la ley de la conservación de la masa.
Bien, vamos con los tipos de reacciones químicas. En este caso tenemos 4 tipos básicos que vamos a observar. Por lo tanto, tenemos las reacciones de síntesis o adición, donde 2 reactivos se combinan para dar como resultado una sustancia diferente. Esta es la reacción más simple. Por ejemplo, 4 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Aquí vemos que se está combinando el hidrógeno con el oxígeno para dar una sustancia diferente. Vamos con las reacciones de análisis o descomposición, en el que una sustancia compleja reacciona con otra o se desdobla en 2 de sus componentes más simples. El carbonato de calcio, por ejemplo, reacciona y se divide en 2, en lo que sería óxido de calcio y dióxido de carbono. Si te das cuenta, al principio había una sustancia y al final hay 2. Eso es una reacción clásica de descomposición. Observemos la reacción de desplazamiento, en que un compuesto o un elemento ocupa el lugar de otro compuesto de mayor o más complejo, sustituyéndolo y dejándolo libre. En este caso tenemos el cobre, que reacciona con el nitrato de plata. El cobre llega y desplaza al átomo de plata, y como resultado se ve que el átomo de plata en los productos aparece desplazado y que el cobre ocupa su lugar formando nitrato de cobre. Hay también otro tipo de reacciones llamadas de doble sustitución, donde 2 reactivos intercambian entre sí o simultáneamente. Por ejemplo, veamos el nitrato de plata, que cuando reacciona con el cloruro de sodio, lo primero que debe suceder es que ambas moléculas se ionicen, es decir, se forma el ion de plata, el anión de nitrato, el ion de lo que sería el catión de sodio y el anión de cloro. Y esto da como resultado que las cargas positivas se atraigan con las negativas, o sea que el sodio se une con lo que sería el nitrato y la plata se une con lo que sería el cloro. Ahí tenemos una reacción de doble sustitución. Entonces, esto ha sido todo por hoy, estudiantes. Espero que disfrutaras de la clase. Si tienes alguna otra duda, no dudes en consultarla. Y además de repasar estos contenidos cuantas veces sea necesario. Te deseo un feliz día. Gracias.